entonces vamos a entrar a la tierra que Él nos va a dar. Y una vez poseamos esa tierra, entonces declararemos lo que esa ley nos dice de la alianza. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Ahora, por consiguiente, Dios me ha pedido unos requisitos. Los requisitos que me ha pedido son aquellas cosas que yo tengo que realizar, aquellas cosas que yo tengo que hacer como individuo, porque en todo llamado de Dios, el llamamiento no existe. ¿Entendió ahora? El llame, ¿no? Esa conmoción de alguna gente que a mí Dios me llamó y porque... No. En la experiencia de cualquier ministerio tiene que haber evidencia de que de esfuerzo, de sacrificio, de tenacidad, de dedicación, de pasión, porque no se da el simple hecho de un llamado, no produce los resultados si el individuo, hombre o mujer, que ha sido llamado, no se compromete apasionadamente en la tarea que se le ha encomendado. De ahí, desde luego, a lo próximo que pasa es al pueblo aceptando a Josué como líder. ¿Y cómo lo hace el autor, el escritor de la historia? Pues lo hace diciendo que el pueblo, cuando escucha a Josué, acepta a Josué como líder y se compromete. Pero aquí hay un dato interesante, es que ya hay algunos miembros de las tribus de Israel que ya tienen tierra, ¿verdad? Lo que quiere decir entonces es que ya parte de esa promesa ha sido cumplida, que ya parte de esas tierras le han sido dadas. Ahora lo que van a hacer es cruzar el Jordán para entrar al oeste y allí entonces poseer las restantes tierras que serán repartidas a toda la nación. Desde luego, esto es clave para poder entender la historia del libro de Josué, porque dentro de la historia del libro de Josué hay historias espeluznantes que la semana pasada las debatimos aquí. Por ejemplo, la erradicación de los cananeos, donde allí se dijo que no se quedara ni el becerro vivo, allí había que matar a todos. Entonces, esto es un planteamiento que necesitamos considerar. Y esto nos va a permitir a nosotros para tener una visión más amplia de no solamente del contexto cultural, social y económico de Israel, sino que nos va a ayudar también a tener una visión del contexto religioso de Israel. Porque muchas veces cuando leemos el Antiguo Testamento pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios feroz, violento, agresivo, asesino. Y realmente no es cierto. Aquí lo que hay es toda una historia de la forma y manera como una nación se desarrolla, como un pueblo emerge, como un pueblo surge. Y desde luego, esta es la historia de una nación que era esclava y que sale de la esclavitud porque Dios la sacó de la esclavitud para poseer unas tierras que Dios se las había prometido. Óigame, hacía muchos años antes, pero muchos años antes. Y desde luego, cuando Dios se las prometió, esa era la tierra que ya Dios había destinado para ellos. Pero unos pueblos empezaron a invadirlas y empezaron a poseerlas y empezaron a tenerlas para sí. Y desde luego, cuando Israel llega finalmente a la tierra que Dios le había prometido, está invadida. Ahora tienen un problema. Esta es la tierra que Dios nos prometió. Y nos la dio cuando aquí no había nadie. Y a fin de cuentas, ¿de quién es la tierra? ¿De Dios? Ese es el entendimiento de Israel. Pues la tierra es de Dios.
Y Él nos las dio a nosotros cuando nadie la habitaba. Pues ahora que la habitan una gente, ¿cuál es nuestra consigna? Nuestra consigna es sacarlos. Claro, para nosotros puede ser chocante. Puede ser chocante. Mire, nosotros tenemos un pueblo hermano muy cerca del nuestro, pero el sistema legal de ese pueblo hermano es totalmente distinto al nuestro, que es la República Dominicana. El sistema de justicia allá es napoleónico, ¿verdad? Es un sistema totalmente distinto. Y de hecho, como resultado de eso, el pensamiento en muchos aspectos que tienen que ver con justicia es totalmente distinto. Mire, yo le voy a hacer una historia breve. Nosotros tenemos una iglesita allá en San Pedro de Macorís, que a duras penas económicamente ellos subsisten. Pues a la iglesia nuestra aquí nos hicieron una donación de un terreno. Claro, no está en el área de San Pedro de Macorís, está mucho más cerca del aeropuerto, en el área aquella turística allí, que es un área exquisita, y nos donan ese terreno. Pues ¿qué sucede? ¿Cómo? En Boca Chica, exactamente, gracias. Entonces nos donan ese terreno, ¿y qué es lo primero que viene a nuestro corazón? Pues fantástico, ahora nosotros tomamos ese terreno y lo vendemos, y el dinero que obtengamos de la venta íntegramente se lo damos a la iglesia de San Pedro, para que ellos puedan entonces tener por lo menos una parte sustancial para su proyecto. Y eso es lo que está en nuestro corazón y estamos gozosos con eso. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando se localiza el terreno, nos informan y nos dicen que hay 2 familias que lo invadieron. Y desde luego, la ley allá, con respecto a eso, es totalmente distinta a la nuestra. Aquí hay unos derechos de usufructo. Allá no, allá el que invade un terreno sabe que el día que el dueño aparezca y lo reclame, ese terreno es de él. Y las personas con las que yo hablé muy tranquilamente dicen, mire pastor, ahí no hay ningún problema, esa gente la escogemos y lo sacamos. De hecho ya fuimos y se lo dijimos y ellos saben que en cualquier momento se tienen que ir. Pero desde luego, como yo no estoy condicionado a ese concepto de ley, lo primero que me surgió a mí en el corazón fue el ay bendito puertorriqueño. Aquellos no son menos creyentes que yo, porque aquellos me dicen, no, mire pastor, si tan pronto ellos vean que nosotros llegamos aquí con la policía, ponen pie en polvorosa y salen corriendo. Y yo digo, no, pero chicos, a mí me gustaría buscar otra alternativa. Mira, qué sé yo, le cedemos 2 cantitos de terreno ahí, que ellos hagan sus casitas ahí. Pero... no, pastor, usted no, chico, pero ¿cómo tú me vas a decir? Pastor, es que usted tiene un concepto distinto. Está bien, pero yo quisiera que prevalezca, porque a mí como quiera me da pena y me da compasión. Ahora, en la interpretación de ellos dicen, mire, si mucha de esa gente lo que hace es eso, viven de eso, de estar invadiendo terrenos, se apropian de ellos, después los venden y por ahí siguen invadiendo otros. Entonces entra ese dilema. Ahora, quiere decir que estos hermanos de Santo Domingo no son creyentes y no están en un contexto espiritual. No, es que tienen un entendimiento del concepto de la ley y de la justicia distinto al mío. Por lo tanto, yo no puedo juzgarlos a ellos con mis categorías, porque si yo los juzgo a ellos con mi categoría, pues yo estoy mal. Y ellos tal vez pensarán, la verdad que este Moisés es bien tonto, ¿verdad? Porque ellos pensarán, pero no me pueden juzgar por la forma en que yo pienso, porque obviamente yo estoy funcionando dentro de un contexto de que totalmente distinto. Aquí no hay nadie que está mal. Cuando uno va a trabajar con la historia de la invasión de Israel, hay gente que se escandaliza y dice, Dios mío, santo cielo, pero esa gente lo que hizo fue robarse el terreno. No, mire, si ese terreno hasta Abraham se lo regalaron y Abraham ni lo quiso. Digo, no, yo compro un pedazo de tierra. No, pero es que te lo regalamos. No, yo un pedazo de tierra ahí nada. Pero es que te lo regalamos. No lo quiero, yo compro un pedacito de tierra para entejar a Sara y se acabó. O sea, la historia venía revelando que esa propiedad, esas tierras eran de ellos.